Hoy vamos a hablar de una de las parábolas, yo creo, más conocidas que hay en el planeta llamado Tierra. Una parábola conocida por gente cristianas y gente no cristiana. Es la parábola del buen samaritano. Todo el mundo de una forma u otra ha escuchado acerca de la parábola del buen samaritano. Y las personas saben el significado. Porque a veces, mira, quizás tú has escuchado a alguien decir así: oh, ese tipo es un buen samaritano. O quizás tú que estás sentado aquí has sido un buen samaritano, o alguien desde afuera ha actuado como un buen samaritano en tu propia vida. De manera que el significado del buen samaritano es una persona que viene desde afuera para ayudarte, o tú ayudando a alguien y actúa como un buen samaritano. Es una parábola muy conocida. Estoy seguro que todos los que estamos acá, en nuestros países, hay un hospital llamado Buen Samaritano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aquí en West Palm Beach hay uno. Año pasado yo estaba en una reunión de pastores y de pronto cuando me desperté, estaba en el Buen Samaritano. Mi hija me llevó. ¿De dónde estoy? Estás en Good Samaritan. ¿Dónde? Aquí en West Palm Beach, Daddy. Dice que yo estaba en una reunión con los pastores y de pronto empecé a hablar cosa con cosa que no sé, que no me entendieron. Y llamaron a mi hija, y como ella es una persona súper tranquila, así como yo, agarró su carro y me llevó al Buen Samaritano. Me sacaron la presión, dijeron que la presión, es como 2 años, la presión estaba muy alta. Y yo, ¿qué hago yo en el Buen Samaritano? Nunca había pensado que en West Palm Beach había un Buen Samaritano, un tremendo nuevo hospital. Y estuve ahí en el Buen Samaritano. Buen Samaritano, la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro, muchas de ellas se llaman Buen Samaritano. Y muchas personas cuando quieren levantar dinero para una obra, usan la parábola del Buen Samaritano. Es una parábola muy conocida, muy usada. El problema de esa parábola, en mi forma de ver, es la interpretación que la gente da a la parábola. Yo creo que hay mucha equivocación con relación a la interpretación de la parábola. Porque esta parábola no tiene ninguna intención de producir en nosotros un sentimiento de culpabilidad porque no estamos ayudando a los pobres. A veces la persona escucha esa parábola y dice: hoy me siento convicto porque no estoy ayudando a la gente necesitada. Y piensa que el propósito de la parábola es producir en el corazón del oyente un sentimiento de que esa persona puede ahora empezar a ayudar a todos los pobres, ir a la carretera, a la esquina, en la vuelta en la calle y poder dar una limosna para el indigente que está ahí con un papelito diciendo: tengo hambre, no tengo dinero, etc, etc. Entonces, si uno da una ofrenda, se siente muy bien por eso. Pero el problema con los indigentes es, él dice: no he comido, necesito comida. Ahí tú vas ahí a una tienda, compra comida y te para en la esquina y da al indigente la comida y dice: ¿qué es esto? Comida. Yo no quiero esto. Dice: pero en la plaquita dice comida y todavía te dice no puedo decir aquí. Te regaña por dar la comida que ele está pidiendo. No, pero lo que quiere es dinero para su droga, para su alcohol. Y la mayoría de esas personas están ahí porque han decidido estar ahí. No estoy diciendo que no podemos hacer nada, pero yo prefiero dar a las organizaciones que trabajan con ellos que dar a ellos. Porque ese es un problema serio que tenemos en el mundo hoy con relación a eso. Entonces, el asunto es que el buen samaritano no necesariamente tiene que ver essa história de produzir em nós outros um sentimento de ai, não he hecho nada, ou tenho que fazer mais, porque a parábola não tem esse propósito. Essa parábola habla de salvação. Esta parábola habla de amar al prójimo. Esta parábola habla acerca de la compasión. Essa parábola habla acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. Va mucho más allá de sentirnos culpables por no ayudar a todos los necesitados que hay en el mundo. Mucho más allá que esto. De manera que me gustaría que nosotros pudiéramos estudiar un momento esa parábola, leer la Biblia y ver 3 cositas que podemos aprender acerca
de esta hermosa historia. Antes de leer Lucas 10, vamos a leer Lucas 10, empezando en el verso 25. Antes de leer, para que tú tengas una idea por qué se dio la parábola y el contexto de la parábola. Siempre es importante entender el contexto. ¿Acuerdas que hemos dicho aquí una y otra vez? Cuando tú leas la Biblia, la forma de interpretar la Biblia es: ¿qué significó esto para ellos allá atrás? ¿Qué significa para nosotros aquí ahora? ¿Y cómo podemos aplicar? Primero ellos, en aquella época, en aquella cultura, en aquel idioma. Nosotros, y cómo podemos aplicar de forma personal. Entonces ponte en tu mente esta figura imaginaria. De ahí viene Jesucristo. Desde Capernaum, Jesucristo el Galileo, el Nazareno. Jesucristo el que nació en Belén, viene caminando hacia Jerusalén. Oh, ¿quién está con Jesús? Los mexicanos diríamos, tenía unos cuates con ellos, sus cuates, sus amigos. Oh, Jesucristo nació en una ciudad de Belén, no había grandes universidades, no había grandes intelectuales. ¿Y sus amigos quién son? Un grupo de pescadores, de hombres del campo, no eran letrados, no tenían su diploma de doctorado. Algunos de ellos hicieron una maestría, pero no todos. Entonces ese grupito de ahí viene de Capernaum, Galilea, caminando hacia Jerusalén. Ahí viene Jesucristo con toda su gente, sus cuates. En Jerusalén, la capital de la religiosidad en aquel entonces, donde estaban los fariseos, los grupos políticos, las grandes universidades, los intelectuales, la gente que conocía la ley, personas muy importantes. Todos querían ir a Jerusalén a estudiar en Jerusalén. Entonces esos fariseos que han intentado varias veces hacer con que Jesús pasara vergüenza pública, vieron que ahí viene Jesús con sus muchachos, viene en dirección a Jerusalén. Cuando los fariseos, los doctores de la ley, vieron que Jesús venía, en Mateus 22, tú vas a encontrar un poco de esa historia. Ellos llamaron a un doctor de la ley, a un tipo que sabía mucho de la ley, y le dijeron a él: acerca donde está Jesús y haz preguntas a él, para intentar agarrar a Jesús en una situación a donde pudiera hacer con que él pasara vergüenza y de pronto hablar en contra de la ley, y ahí lo agarramos. Ya Jesús estaba acostumbrado con eso. Pero bueno, contrataron al doctor de la ley y él se acerca a Jesucristo. Dice la Biblia que ele se acerca a Jesucristo. Y entonces el doctor de la ley, en el capítulo 10 de Lucas, verso 25, ocurre esto. En esto se presentó un experto de la ley. Y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie, había mucha gente ahí, y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Quería agarrar a Jesús. A ver lo que Jesús va a decir. ¿Tú has conocido a personas que te han hecho preguntas, pero no para aprender, y ya saben la respuesta de la pregunta, pero quieren ponerte en situaciones complicadas? ¿Tú has conocido a alguien así? Sí. Personas que te preguntan cosas, saben la respuesta, pero quiere ver si realmente lo que es lo que tú vas a decir. Él conocía toda la ley. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? Tú que conoces la ley, ¿cómo la interpretas tú? Jesús contestó la pregunta con una pregunta. Como respuesta, el doctor de la ley, el hombre citó y dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser,
con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y añadió, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, wow. Aplausos para ti, doutor de la ley. Bien contestado. Súper increíble lo que acabaste de decir. Dijo Jesús. Entonces, haz esto y vivirás. Chanfle. No esperaba eso. Haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que no se dio por vencido. Así que preguntó a Jesús, y Jesús, aquí entre tú y yo, frente a toda esa multitud que está aquí, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? Esperando otra vez que Jesús dijera algo inapropiado para culparlo, para condenarlo. Ahí entonces, yo imagino que ahí hubo una pausa. ¿No? Jesús está diciendo al tipo, tú me haces una pregunta. Tú respondes a tu propia pregunta. Y yo te estoy diciendo, ve y haz esto que está escrito en la ley, que tú bien lo conoces. Y él pregunta, ¿quién es mi prójimo? Ok, entonces Jesús decide contestar esa pregunta, ¿quién es mi prójimo? Contando una historia, una parábola. ¿Listos? Versículo 30 dice, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así que también llegó a aquel lugar un levita. Y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero, dijo Jesús, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre. Mira lo que dice el samaritano. Y viéndolo, se compadeció de él, se acercó a él, le curó las heridas con vino y aceite y las lavó. Luego el hombre lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Luego, al día siguiente, sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Entonces Jesús hace la pausa. Y ahora Jesús hace la pregunta al experto de la ley. A ver, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Un niñito que estaba en la multitud, sentado en el hombro de su papá, hubiera dicho, yo lo sé. El niñito hubiera dicho, ¿el samaritano? El tercero. El samaritano fue él. Y Jesús le hizo la pregunta. Y es interesante que el 37 dice, el tipo respondió, el que se compadeció de él, y contestó el experto de la ley. Ni siquiera dijo que era el samaritano. Dijo, el que se compadeció de él. Ni siquiera dijo quién era, el nombre de él. El samaritano, Jesús había dicho. Entonces Jesús dijo, oye, chico, entonces vení. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Ve y haz lo mismo que el samaritano lo ha hecho. Fue él quien se compadeció. Entonces, el elemento sorpresa de esa historia es que el samaritano, el que ayudó a esa persona, es el elemento sorpresa. Porque acuérdate, judíos
y samaritanos no se llevan. Los judíos odiaban los samaritanos. Los judíos consideraban los samaritanos inmundos. Los judíos consideraban los samaritanos una raza contaminada. Jamás un judío tomaría agua en un vaso sabiendo que un samaritano hubiera tocado este vaso. Los samaritanos eran una raza mezclada, tenía el Pentateuco, ellos tenían su propia religiosidad, pero eran dos grupos separatistas, había serios problemas religiosos, políticos y había muchísimo odio. El que está preguntando a Jesús es un judío, los fariseos judíos están todos ahí y el elemento sorpresa que Jesús dijo es, guess what? El samaritano es tu enemigo. El samaritano es el que tú odias. Sería lo mismo que decir que aquella persona que te cae mal, aquella persona que tú no quieres, que tú tienes una forma de pensar acerca de ella, fuera el samaritano de tu vida. ¿Me entendiste? Y tú dices, no, qué pena, pero eso no puede. Eso fue ofensivo. Fue muy ofensivo para el judío escuchar que el samaritano era la persona buena de esta historia. Es tan interesante que el experto de la ley conocía tanto la ley que cuando él respondió a Jesús, cuando Jesús le preguntó, él citó Levítico 19:8, que dijo, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego añadió Deuteronomio 6:5, que es el gran mandamiento que él sabía de memoria. Y Jesús cuando le preguntó, le contestó. Y él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Conocía la ley, sabía lo que era. Jesús dijo, ve y haz lo mismo. Qué gran decepción saber que el samaritano, el enemigo de los judíos, es el hombre bueno de la película. ¿Qué nosotros podemos aprender de esto? Bueno, hay muchas cosas lindas en esa historia, pero te voy a mencionar tres. Tres cosas lindas que podemos ver en esa historia. Y una de las cosas que tú tienes que pensar es, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Lo primero que aprendemos en la historia es que quien ama al prójimo muestra compasión. Te lo voy a repetir. Quien ama al prójimo muestra compasión. Me gusta mucho lo que una persona escribió acerca de esto. Yo quiero leer para ustedes, son palabras de él, no son mis palabras. Todo el crédito dado a esta persona cuando habla acerca de la compasión. Él dijo que la compasión tiene que ver con nuestras entrañas, con los sentimientos, donde están centrados los sentimientos del ser humano. La compasión tiene que ver con el carácter del individuo. No es un don, es algo que parte desde adentro, que tú sientes por una persona y quieres actuar de una manera impresionante. Como creyente, la compasión tiene que ver con tu carácter, tiene que ver con tus decisiones, tiene que ver con una acción que tú tomas, pero empieza adentro de ti, en lo más profundo de tu ser, y se ve de una manera expresada externamente. Es la compasión. Compasión es amor en acción. Compasión es amor en acción. Y el que ama demuestra compasión. Ahora piénsalo conmigo por un momento. Nuestra historia que acabamos de leer. La historia que contó Jesús. El hombre salía de Jerusalén, que está un poco más alto aquí, y bajaba hacia Jericó, a nivel del mar, un tramo de unas 17 millas entre Jerusalén y Jericó, conocido como el Sendero Sanguinario. Sendero Sanguinario porque era un lugar muy peligroso, había los ladrones, la carretera malísima, y ese era un sendero muy conocido.
Entonces ese hombre bajaba de Jerusalén a Jericó por esa carretera súper mala. Mira, es como en nuestros países, ¿no? Dime, en tu país, en mío, hay lugares así que tú dices, hey, a ese barrio, ni vayas. Y si tú te pierdes en el GPS, difícilmente vas a salir de ahí vivo. ¿Sí o no? Cuando menciona un nombre, una favela del Río de Janeiro, Dios mío, no puede. Entonces, ese tramo de Jericó a Jerusalén era conocido por el sendero sanguinario. Dice Jesús que el hombre iba bajando por ahí. Los ladrones lo agarraron, hicieron todo lo que acabamos de leer, le golpearon durísimo y dejaron casi que muerto. Por el mismo tramo de Jerusalén a Jericó pasaba un sacerdote. Ahora, el sacerdote, hombre de Dios, conocedor de la ley, piadoso, sabía de esos mandamientos que acabamos de leer, un hombre espiritual. Cuando ve al otro tirado en el camino que hace él, pasa de largo. Ahora sería muy fácil para ti, para el pastor da Silva, juzgar al sacerdote. Dice, caramba, no es posible que un sacerdote como este hubiera hecho eso. Pero los sacerdotes tienen sus motivos por los cuales no se acercó al hombre. El sacerdote no podía tocar cadáver, no podía tocar sangre, no podía por la impureza que había. Y tenía muchas reglas por las cuales el sacerdote no debería acercarse a ese hombre. Entonces aliviamos un poquito la culpabilidad del sacerdote, pero aún así mismo el sacerdote era un hombre de Dios, un hombre que conocía el amor al prójimo y no hizo nada. Pasó por el mismo tramo y llegó ahí el levita. El levita era el que trabajaba con el sacerdote, cuidaba el templo de la tribu de Leví. Un hombre súper religioso. Pasó y vio el tipo tirado y se fue de largo. No hicieron nada los dos. Tenía su motivo, pero no hicieron nada. No demostraron compasión de ninguna forma. No practicaron lo que conocían de los escritos antiguos, que tenían memorizado sobre amar al prójimo como a ti mismo, hacer algo por el prójimo. Lo vieron, estaba casi muerto y por sus ex motivos se fueron. Pero el texto dice, me gusta el pero, ¿no? El pero es la transición en la Biblia. Pero un samaritano que iba de viaje por el mismo camino, llegó al hombre y viéndolo, se compadeció de él. Mira, quien ama a Dios, ama al prójimo. Difícilmente tú y yo como creyente podemos decir, amo a Dios y odio a mi prójimo. Tienes un serio problema con tu teología. No estoy hablando de ir y dar las cosas, pero tú no puedes odiar a una persona y decirme a mí que tú amas a Dios. No lo puedes. Tú necesitas ayuda. Tienes tu bronca, tu problema con alguien, yo entiendo, pero tú no puedes decir, amo a Dios. Es la persona más importante. Y odia a tu prójimo. Oh, pastor da Silva, usted no sabe lo que... No puedes. Tú puedes presentarte una lista de excusas, pero no puedes decir que ama a Dios y odia a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El que ama al prójimo toma acción. No solo muestra compasión, como toma acción. ¿Qué hizo el samaritano? Pasó por el mismo lugar, bajando de Jerusalén a Jericó, y encontró al hombre. ¿Qué hizo el samaritano? Dice la Biblia que él vio, se acercó, lo curó, lo sanó con aceite y vino. Pero en medio de todo eso me imagino que lo tomó en sus brazos. Debió haber averiguado si había algún tipo de dolor, algún hueso roto. Empezó a tratar con él. Yo no sé cuántas horas estuvo ahí el samaritano con ese hombre. Yo no sé.
Pero ele foi muito detalhista e Jesus quiso dizer-nos em la história de los detalles que este homem considerou mientras estava aí. Vio, analisou sua condição, tratou sua herida, lo curou, vendou la herida. E lo mais interessante de la história é que esse homem não tinha nome. Te fijaste em la história que Jesus não disse quem era el que foi golpeado, não disse de que religião era, que idioma hablava, que color de piel tinha. Jesus não nos deu nenhum detalhe acerca disso, porque isso não era o mais importante da história. O homem golpeado não é o mais importante da história. Jesus simplesmente não nos deu detalhes acerca deste homem. ¿Sabe por quê? Porque a compaixão não escolhe raça. A compaixão não elige color de piel. A compaixão não elige estatus sociais. A compaixão não lhe interessa de onde tu vienes, os títulos que tu tienes. A compaixão é amor, é o amor em acção. O bom samaritano puso sua vida em peligro aí. Porque ¿qué pasa si este ladrón que ele estava tratando, qué pasa si hubiera habido outros homens ladrones escondidos, le hubiera atacado a ele e roubado a ele e hecho lo mismo? Ele estava em peligro. E quizás podemos dizer, oh pastor, esse homem estava golpeado e foi golpeado porque ele lo merecia. Ele lo merecia. Quizás ele era um ladrão, quizás foi um ladrão, ladrões que agarraram a outro ladrão, e podemos imaginar um montão de coisas na história que o texto não nos diz. Pero o assunto é que o samaritano actuou de uma maneira increíble, e podemos ver o mesmo em Jesus, não? Jesus tuvo compaixão de nós outros. E nós aprendemos a ter compaixão. Jesus viu nossa situação, nossa condição, nos perguntou de onde tu veniste, de que país tu era, que idiomas falava, se tus padres foram divorciados, se tu estavas em las drogas, se tu hiciste algo, se tu viste em la cárcel, qual é tu passado. Déjame analisar tu passado e dependendo de tu passado, então vou ter misericórdia de ti. A Bíblia diz que ele deu sua vida por todo. Por todos. Assim como ele tuvo compaixão de nós temos que aprender a ter compaixão de los demás. Me gusta uma frase que dijo um pastor há muitos anos atrás, acerca de la compaixão. Ele dijo, haz por uno lo que tu não puedes hacer por todos. Haz por uma persona lo que tu não puedes hacer por todas as pessoas. Haz por uma sola lo que tu não puedes fazer por todas. E nesse projeto del Buen Samaritano de la Cajita, tu vas a fazer algo por um niño que tu não puedes fazer por um montão de niños. Tu puedes fazer a diferença na vida de um niño, um solo niño. Poner uma sonrisa em los lábios de um niño que tu não puedes fazer por um montão de niños. E quando tu estés fazendo isso em tu casa com tu cajita, trae tus hijos. Se tu tens hijos pequenos, adolescentes, e haz com que tus adolescentes llenen la cajita e vea. E dá-les la enseñanza a ellos. De aprender que os niños podem aprender desde pequenos acerca de la compasión. A veces somos muy egoístas, tanto nosotros como nuestros hijos. Pero la compasión toma acción. Y la otra cosa linda que yo veo en ese texto es que la compasión hace sacrificio. Y el sacrificio del buen samaritano es simplemente increíble. Pero antes de
de hablar del sacrificio del buen samaritano, voy a abrir un paréntesis aquí al lado y voy a decir algo que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero te lo voy a decir, lo hice en el primer servicio. Muchas personas que sufren de tristeza, depresión sobre todo, ustedes saben que la depresión nos roba muchas cosas nuestras. Roba nuestra paz, la depresión quita nuestra alegría, la depresión nos hace sedentarios. He conocido personas que eran muy activas en el deporte o hacían ejercicio. Cuando se deprimieron, lo primero que hacen es dejar lo que hacía con el deporte. Es increíble esto. La conexión que existe con el problema mental y el cuerpo físico, el cuerpo humano. Dejan de hacer, se aíslan, se apartan, no quieren tener vida social y caen en un hueco, en un vacío enorme. Yo estaba ahí afuera después del primer servicio y había una pareja allá, empecé a hablar con ellos. Y me dijeron, pastor, gracias por haber dicho lo que usted dijo. ¿Qué es lo que yo dije? Yo dije muchas cosas. Y me dijeron algo que había dicho en el primer servicio. Y me dijo, tengo una hija que sufre de depresión, no sé qué hacer. Una persona mayor de edad. Le dije, mira, no podemos ayudar a una persona deprimida si la persona deprimida no quiere ayuda. No puedes ayudar a una persona deprimida si la persona deprimida no quiere ayuda. No puedes ayudar a una persona a salir del hoyo si la persona no quiere salir del hoyo. Y lo peor que tú puedes hacer es intentar y buscas consejero y haces cita. No, la persona. Nunca haga una cita para un depresivo si el depresivo no quería la cita. Yo le dije, toma ese papel, aquí está un número, un teléfono, deja arriba de la mesa y dile, el día que tú quieres hablar con esa persona, llámala. Pero no llama para el enfermo, deja que el enfermo llame en la busca de ayuda. Si tú te sientes depresivo, y esa es la cosa que te quería decir, una de las cosas que yo he visto durante todos los años de mi vida, tratando con situaciones y personas como esta, que te puede ayudar muchísimo a combatir tu depresión, no estoy diciendo que te va a curar, pero va a ayudar a combatir tu depresión, es esta. Empieza a hacer ejercicio y ayuda a alguien. Porque el sudar, cualquier ejercicio, salir a caminar, nadar, andar de bicicleta, hacer algún deporte, alguna cosa que tú puedas hacer, que tú vas a poder estar sudando. Esa es una maravilla. En vez de quedarte ahí en esta cama quejándote en lo mismo, y a veces en la depresión o pierde de peso o gana mucho peso porque empiezas a comer más todavía. Y hay una conexión con tu mente y tu cuerpo. Entonces no haces nada de ejercicio, no estás sudando, necesitas sudar. Porque eso cambia muchas cosas en ti. Y la otra cosa es ayuda a alguien que esté más necesitado que tú. Ejercicio y ayudar a alguien. Haz la prueba. Y por favor, si tú haces la prueba, déjame saber. O si te gustaría de hacer eso, yo te puedo decir cómo hacerlo para ayudarte. Como yo te dije, eso es algo aparte de lo que estoy hablando. Pero es una buena sugerencia. Ayudar a alguien y hacer ejercicio. Dice el texto que el buen samaritano, después de haber hecho eso, montó al tipo en su cabalgadura, que podría ser un burrito, podría ser un caballo o un camello, era su cabalgadura. Lo montó, lo llevó al alojamiento, que no era un lugar muy bueno, pero un lugar que alguien iba a tratar al tipo que estaba muy golpeado, y sacó 2 monedas de plata. 2 monedas de plata significaba 2 meses de alojamiento pagado anticipado. Tipo pagou 2 meses antecipado e dijo, lo que tú gastes con él, pon en mi cuenta. Cuando yo regrese, nosotros nos arreglamos. Ese sacrificio
por la compasión hace sacrificio. Yo me pregunto en esa historia, ¿ustedes creen que este hombre que fue golpeado, que fue tratado de esta manera por el buen samaritano, ¿ustedes creen que un día él podría pagar de regreso todo lo que este hombre hizo por él? No, jamás podía pagar. Agora piensa comigo por un momento. Dios mira este mundo pecaminoso, roto, herido, quebrado, tirado a la orilla de una carretera. Lo ve, vio, decidió actuar, haciéndose hombre y enviando a Jesucristo. Jesucristo viene, muere en la cruz, es crucificado, sepultado, resucita, va a nuestro encuentro, nos toma en el brazo, sana nuestras heridas, se sacrifica a sí mismo por nosotros y a través de él somos curados. ¿Ustedes creen que nosotros, tú y yo, tenemos condiciones de pagar a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros? No. En esa historia, tú y yo somos el hombre tirado en el camino. Jesús es el buen samaritano. Amén. Jesús es el buen samaritano. Y nadie puede hacer por nosotros lo que Jesús hizo. Él es el buen samaritano.